Entonces vamos a ir con la última unidad, que es la unidad 5, que se llama Introducción a las fuentes de alimentación, que pues, básicamente pues, ya hemos visto varias partes de lo que es una fuente de alimentación. ¿Sí? El primer tema se llama corriente continua pulsante y corriente continua constante, que ya lo vimos. ¿Qué es una corriente continua? Bueno, tenemos la señal alterna. Sí, obviamente, pues tiene valores positivos, valores negativos. Sí, la señal continua pulsante, pues es la que viene de un rectificador. En este caso, la que le estoy mostrando, pues sería una corriente continua pulsante de un rectificador de onda completa. Y si a esa señal nosotros la filtramos y la regulamos, pues obtenemos prácticamente una señal continua constante, ¿sí? Entonces esta señal sería señal de AC. Esta sería continua, señal continua pulsante. Y la última señal continua constante. Y todas estas pues las vemos en una fuente de alimentación, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las partes que conforman una fuente de alimentación? A ver, ¿me lo podría decir, Pérez? ¿Usted que quiere participar? No me acuerdo. ¿Eh? No me acuerdo. Pues acuérdese, diagrama. ¿Cuáles son las partes de una fuente de alimentación? Terminales positivas y negativas. ¿Qué pasó? No. ¿Qué? ¿Qué dijo? Las partes de una fuente de alimentación, partes de que está conformada una fuente de alimentación. Pues. O sea, internamente, ¿cuáles son las etapas de una fuente de alimentación? Transformador. Transformador, ¿y luego qué más? Transformador. Disipador de calor. ¿Cuál disipador de calor? Bobina. Transistor. No, dije, o sea, no los elementos, dije las partes, no los elementos. Jóvenes, lo hemos visto durante todo el semestre, después del transformador, ¿qué sí? Rectificador. Rectificador, jóvenes, mal ustedes. Capacitor. Bueno, yo le dije uno. Resistencia. Primero es el transformador, ¿sí? De aquí tenemos una señal alterna. Después del transformador, ¿qué tenemos? A ver, jóvenes, después del transformador, ¿qué tenemos? Rectificador. No, después de, o sea, en cuanto a señales, de la salida del transformador, ¿qué tenemos? Una señal que... del transformador sale una señal pulsante. Constante. ¿Qué? ¿Una señal constante? ¿Cómo va a salir una señal constante de un transformador? La misma señal de AC, pero menos voltaje. Menos voltaje. Transformada. Jóvenes, están muy mal ustedes. Y luego después del transformador, ¿qué tenemos? El rectificador. Rectificador. ¿Y cómo sale, qué señal sale de ese rectificador? Depende. Una señal rectificada. ¿Cómo? No, la señal continua pulsante. Señal rampa. González se calla mejor. Pero rectificador, ¿es onda completa o de media onda?
Depende del rectificador, obviamente, ¿verdad? En este caso, pues, estoy poniendo la del... Adelantar Luego, completo. después del rectificador, ¿qué sigue? El filtro. El filtro. ¿Y del filtro cómo sale la señal? La continua constante. No, claro que no. Qué la fe. Sale con rizos. Y luego después del filtro, ¿qué sigue? Es el regulador. Regulador. Y la salida de ahí, ahora sí es una señal casi o prácticamente constante o con menor rizo, digamos. Y después de ahí, pues que viene la carga, que es donde vamos a nosotros a conectar esa fuente de voltaje, ¿sí? Entonces, ese sería el diagrama general de una fuente de alimentación, que nosotros ya vimos transformador, rectificador y filtro, y lo que nos falta es el regulador de voltaje, que es lo que vamos a ver en estas últimas clases. Hay diferentes circuitos reguladores y los vamos a ver todos, bueno, lo que se pueda de eso. Sí, entonces, ¿qué es lo que hace un circuito regulador? Pues simplemente a la entrada, aquí, tenemos un voltaje de CD, ¿sí? En este voltaje de CD, pues tiene cierto rizo, ¿sí? A la salida tenemos un voltaje de CD, pero ya con un menor rizo o prácticamente constante, ¿sí? De manera que, aunque el voltaje a la entrada del regulador cambie, a la salida pues se mantenga prácticamente lo mismo. Ahora, jóvenes, a ver, una pregunta. Cuando ustedes utilizan una fuente de voltaje, tienen la fuente de voltaje, no le han conectado nada a la fuente, miden el voltaje, les da cierto voltaje, le conectan después cierta carga, ¿sigue siendo el mismo voltaje o no? Sí, ¿no? ¿Sí? A ver, Gutiérrez, dígame usted. Pero ¿cómo era que si tienen un A ver, voltaje y luego le reconectan una carga? a ver, no, a ver. Tiene un voltaje y no le ha conectado nada a la Ok. fuente. Y le conecta después algo. ¿Sigue manteniendo ese voltaje o cambia? Lo Pues mantiene. que no va a ser diferente ¿Por qué? ¿Por qué va a ser diferente? porque ya le están conectando algo. ¿Y qué tiene que ver? Si usted tiene 20 volts y le conecta algo, ¿a poco ya no va a haber 20 volts? Ah, sí, va a ser igual. ¿Segura? Sí. Idealmente sí, pero no es cierto. A veces hay ciertos cambios. Y obviamente, si usted le conecta ciertas resistencias, pues no va a ser el mismo voltaje. ¿Por qué? Porque cuando usted no le conecta nada, no le está exigiendo corriente. Pero cuando ya le conecta algo, ya le está pidiendo corriente a la fuente. Entonces puede ser que cambie el voltaje. No es que vaya a cambiar, puede ser. ¿Sí? Entonces, el voltaje que se entrega a la salida cuando no hay una carga conectada no exige corriente. Pero si yo le conecto una carga, ahora va a extraer corriente de la fuente y puede que se reduzca ese voltaje, ¿sí? Entonces, la cantidad de voltaje que cambia entre las condiciones entre que no hay carga y ya hay una carga, se le llama factor
o regulación de voltaje, se le llama regulación de voltaje. ¿Y cómo se obtiene esa regulación de voltaje? Pues simplemente con la siguiente fórmula. Regulación de voltaje es igual a voltaje sin carga menos voltaje a plena carga. Esto entre el voltaje a plena carga. Y eso se multiplica por 100% para sacarlo como porcentaje. Entonces, en otras palabras, bueno, en otras letras sería porcentaje del voltaje, regulación de voltaje es igual a voltaje NL, que significa no load, que es sin carga, menos VFL, que es full load, o sea, plena carga, entre el voltaje de plena carga por 100%. Sí, si nosotros calculamos en una fuente de voltaje esto, y me dice que la regulación de voltaje es 0, entonces quiere decir que la fuente es perfecta. No hubo caída de voltaje entre cuando no se conectó que cuando se conectó a una carga. Pero si varía en gran cantidad, pues obviamente la fuente no es muy buena, ¿sí? Entonces, obviamente, pues es difícil encontrar una fuente perfecta, ¿sí? Entonces, si la fuente es perfecta, el voltaje de salida va a ser independiente de la corriente que se extrae de la fuente. No va a haber cambio si le conecto algo que si le conecto, no le conecto nada, ¿sí? Entonces, entre más cercana sea el cero, pues obviamente es mejor esa fuente de voltaje. Entonces, por ejemplo, si yo les dejara hacer una fuente y ustedes, cuando me la entregan, yo le conecto alguna carga y se les cae el voltaje, entonces quiere decir que su fuente es muy mala. Lástima que no voy a poderles dejar algo físico, ¿verdad? Si no, ahí verían. Ya lo Gracias tenemos, a Dios. Miguel. ¿Qué pasó? Ya tenemos la fuente. Que tienen una fuente muy mala. No, ¿qué le pasa? Está perrona mi fuente. No, ¿cuál? Está muy mala. Le apuesto que no le hizo ni siquiera las pruebas que le estoy diciendo. Claro que sí, Claro que profesor. no. Claro que no. Entonces, a ver, anoten eso, por favor. Entonces no va a haber proyecto, profe. Sí va a haber proyecto, ¿cómo no? ¿Y qué va a dejar? Ya verá. Ah, profe, ya, no lo deje, vámonos así. Entonces tiene que ser parte del proyecto ya. Tan fácil y sencillo cuánto como vale? eso. Pues vean el programa o vean su cuaderno. Vean el primer día, les dije cuánto valía. 5%. Bueno, si usted dice que es 5%, pues bueno. Ya verá cuando le califique. Si está su 5%. ¿Por qué me odia tanto? Porque sí. Porque Bueno, usted se da. O sea, ¿por qué lo voy a odiar? no sé, pero ya me dijo que me odia. Nada, que lo voy a odiar. Entonces, ¿ya puedo borrar eso, jóvenes? Los jóvenes, como les dije, vamos a ver diferentes circuitos reguladores. Hay dos tipos de reguladores. Unos se llaman circuitos reguladores series y otros circuitos reguladores paralelo. Los primeros que vamos a ver son los circuitos reguladores serie, que vamos a ver 3 tipos de circuitos. Entonces ponen como primer circuito regulador en serie. Y se los voy a anotar. Circuito regulador en serie.
Si se fijan, cuando vimos el diodo Zener, el diodo Zener tiene la función de regular el voltaje, entonces por lo tanto, pues todos estos circuitos van a tener diodo Zener, ¿sí? Y si se fijan, este es un regulador serie porque el transistor está en serie con el voltaje de salida, digamos. Entonces, aquí a la entrada tenemos un voltaje de entrada no regulado. Voltaje no regulado. Y a la salida tenemos un voltaje regulado. ¿Qué quisiera el voltaje no regulado? Que ese va a estar variando. Puede variar cierta cantidad, pero no importa la variación. A la salida va a ser el voltaje prácticamente constante. Es el voltaje regulado. Sí, entonces, sí, vamos a sacar algunas ecuaciones de este circuito. Entonces, por ejemplo, bueno, déjenme, termino aquí. Este sería mi voltaje del Zener. Aquí tengo una resistencia. De aquí a aquí tengo un voltaje base emisor. Entonces, si analizo esta trayectoria cerrada o esta malla, como quieran ver, este lazo, analizando por ley de voltajes, ¿a qué sería igual? Santoyo. Santoyo. Hola. Analizando esta trayectoria cerrada en la que puse líneas punteadas, ¿a qué sería igual? Más BF. ¿Más qué? BBF. ¿Cuál BBS? F. Es un transistor. Es Es que el Es el voltaje que pasa por ahí, ¿no? No, el voltaje no pasa. ¿Cuál es el voltaje? Nunca pasa. El voltaje está ahí. Bueno, Pero el ¿cómo voltaje que está ahí. es un transistor? ¿Cuál es el voltaje? ¿Cómo se llama ese voltaje? Base emisor. Ahí se ve BF, yo le dije BF. No. Usted no me dijo me dijo F y es una E. Usted ya debe saber Es qué es una el... igual. A ver, Sí. no importa que no se vea, usted ya se lo debe de saber, porque para eso vimos transistores. Me perdona. Luego, ¿qué más? A ver, ¿qué más sigue? RL ¿Qué por voltaje hay ahí en ese RL? BO BZ. Entonces, más veo, lo que más. más BZ. ¿Por qué más? Es menos, perdón. Menos. VZ. Esto es Y igual a 0. Si de aquí despejo BO sería igual a ¿qué? VZ menos voltaje base emisor. Entonces, sería mi voltaje de salida. Si se fijan, no depende de BI. Entonces, BI puede variar, pero mi voltaje va a ser siempre el mismo porque es BZ menos voltaje base emisor. ¿Sí? Y acaso se podría haber afectado un poco por la temperatura del diodo, pero no sería. Ahora, el voltaje colector emisor es de aquí a aquí. A ver, Pérez, el voltaje colector emisor ¿a qué sería igual? De acuerdo a ese diagrama. Pérez. Estoy viendo, sería voltaje BI. ¿Qué? Sería voltaje BI. ¿BI? ¿Nada más? Menos. ¿Menos? Veo. Menos BO. Exacto. Ahora, si yo quiero la corriente que pasa por aquí,
que le voy a llamar IR, IR sería igual a ¿qué? Rendón. IR. ¿Sí? BI entre R. BI entre R otra vez. ¿Qué les he dicho siempre? Una resistencia tiene dos nodos. ¿Por qué nada más el de un nodo me lo dice? BI menos BZ entre R. BI menos BZ, ¿Me perdona? no, entre R. ¿Sí? Y si quiero la corriente que pasa por la carga, bueno, que le voy a llamar, digamos, IO, entonces simplemente sería IO es igual a PO entre RL. Si, por ejemplo, tuviera aquí Z, la corriente que va hacia acá es IB, pues también IR sería igual a IZ más IB. Y obviamente, pues la corriente de emisor, si se fijan, es esta misma que es IO. Y la corriente de colector, pues ya sabemos que es sería la del emisor menos la de la base, ¿sí? Entonces, anotan esto, hacen captura de pantalla lo que quieran y para continuar con el siguiente. Chequen primero si tienen alguna duda. Salas. Se fue a dormir. Mande, profe. ¿Alguna duda Hasta ahorita no. o está dormido? No, sí estoy poniendo atención. Póngalo a hacer el siguiente. Bueno, entonces ya puedo quitar eso. Gutiérrez. Sí, ya lo copié, profe. Bueno, ok, entonces vamos al siguiente. Pongan regulador en serie mejorado. Este era regulador, bueno, déjenle pongo para que no le puse el nombre. Este regulador serie. Circuito regulador serie. Y el siguiente va a ser circuito regulador serie mejorado. Y sería el siguiente.
Entonces este sería el circuito. Entonces acá tendríamos un voltaje de entrada no regulado. Y a la salida sería el voltaje regulado. Entonces, bueno, aquí voy a analizar este lazo. Valdés está ahí. Valdés. Ya Sí. se fue. A ver, si analiza ese lazo, ¿a qué sería igual? Sería igual a VZ. A ver, denme un minuto que se va a desconectar la compu de conecto. Entonces, ¿sería qué? Es igual Se Fíjese, inclusive desde menos B fíjese el sentido en el que voy. El sentido hacia la derecha, entonces sería menos BB E a 2 ver, dije menos, Valdés, menos VZ, ¿no? nos sube Z, y luego, Más la resistencia, ¿no? no, el voltaje. ¿Cuál es ese voltaje? V2. ¿O qué es? V2, ¿lo que más? Más R3. No, fíjese la trayectoria que puse. Hasta allá. Más V. Menos. Menos. Hasta aquí el menos. Aquí está menos. Voltaje base emisor 2. O sea, ¿cuál es? Esta terminal es el emisor y esta es la base, entonces por eso es menos. Entonces esto es igual a 0. Ahora, si observamos el voltaje V2 está en la resistencia R2. Entonces, esa la podríamos sacar, ese voltaje V2 lo podemos sacar por divisor de voltaje. V2 sería igual a VO por la resistencia R2 entre la suma de R1 más R2. Entonces, si sustituimos V2 en la ecuación anterior, sería igual a ¿qué? Sería menos VZ más todo eso que es VO por R2 entre R1 más R2 menos su voltaje base emisor 2 igual a 0. Entonces, despejando VO, que es el voltaje de salida. A ver, pero es usted que quiere participar, ¿a qué sería igual VO? ¿Por qué me va bien? Sería a BZ más voltaje base emisor 2.
Esto más? multiplicando a R1 más R2 entre R2. Así es. Entonces, ese sería mi ecuación de VO. ¿Sí? Obviamente, si les pidiera el problema sacar corrientes y más cosas por ahí, pues sería nada más cuestión de analizar el circuito. Entonces, este sería mi circuito regulador serie mejorado. ¿Está claro, González? Yes. ¿Qué pasó? Si se fijan otra vez, VO no depende de BI. González, ¿qué pasó? Que no me dice nada. Sí, le dije que sí. Dijo que sí, no lo entendí. Entonces anoten eso para ver el tercer circuito regulador serie. ¿Ya lo puedo borrar? Jóvenes, ¿lo puedo borrar? ¿Sí o no? Sí, ya. Sí, Y que No. puede. Entonces lo voy a borrar. Y ahora vamos a ver circuito regulador serie con amplificador operacional. Ustedes ya conocen el amplificador operacional. Ya saben cómo funciona. Y este es un circuito muy sencillo. Este utiliza un operacional en configuración de circuito no inversor, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben cuál es la salida de un circuito no inversor, me imagino, ¿verdad? Y el voltaje de salida en un operacional de un circuito no inversor simplemente es la resistencia RF entre R1 más 1 por el voltaje en la entrada positiva del operacional, que en este caso el voltaje en la entrada positiva del operacional es VZ, el voltaje del diodo N. Entonces, si observan, también no depende del voltaje de entrada.
¿sí? Y esa sería mi única ecuación de este circuito. Ustedes ya vieron operacionales en circuitos eléctricos, ya vieron operacionales con LIS, entonces pues ya deben de saber de esto. Entonces, si ustedes se observan, fíjense, el voltaje de la entrada del circuito es VI. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede ser muy grande, pero como el diodo Zener va a mantener esto, pues el otro voltaje va a caer en la resistencia R3, ¿sí? Y como la corriente hacia la operacional es 0, entonces la corriente que va a entregar VI, la mayoría se va a ir por el circuito transistor. Y de forma que el voltaje siempre va a ser prácticamente el mismo. Va a ser VZ, pero multiplicado por una amplificación que es RF entre R1 más 1. ¿Sí? Entonces, ahora acuérdense que el diodo Zener, para que funcione correctamente como regulador, debe tener un voltaje mínimo. Obviamente, si el voltaje el voltaje VI es muy pequeño, que no logre que sea lo suficientemente grande para encender el voltaje del Zener, pues obviamente no está regulando. Entonces, ustedes se van a dar cuenta cuando hagan bueno, se supone, por ejemplo, Rendón ya debería de saber que cuando hacen una fuente de voltaje, a ver, Rendón, ¿qué fuente de voltaje hizo? ¿De cuánto voltaje fue? De 0 a 12. De 0 a 12 es una variable, ok. A ver, ¿qué hubiera pasado si usted le conecta a la entrada un voltaje de 5 volts? ¿Obtendría voltaje de 12 a la salida? No. No, pues obviamente no, porque ¿de dónde sacaría los demás? Entonces, cuando hacen una fuente de voltaje, debe de tener un voltaje de entrada mínimo necesario para que se regule al voltaje que ustedes requieren, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen una fuente, digamos, de 5 volts, pero le ponen un voltaje a la entrada de 3 volts, pues obviamente no va a servir, ¿sí? Pues igual aquí les digo, si el VI es muy pequeño, pues no va a activar el diodo Zener, de nada va a servir, no va a ser su función correcta de regular. ¿Entendido? Entendido. Bueno, entonces anoten esto, porfa. Pues también estos días les voy a mandar ya la última tarea y vayan viendo la fecha de examen, porque si les ganan los días, pues hasta ahorita nadie me ha dicho, pero si, por ejemplo, ustedes dicen que el día martes de la semana que entra y alguien ya me dijo, pues ya no se los voy a poder aplicar ese día, ¿sí? Asiel, ¿está ahí? Se puede en la El segunda último semana. día, vámonos. ¿Qué pasó? Se puede en la segunda semana. Sí, se puede cualquier día de las El dos último. siguientes. El último. O sea, qué flojos son ustedes, la verdad. El último a las 5 de la tarde. Ah, si no quiere a las 10 de la Ah, noche. Pues todavía todos estamos despiertos, profe. No, sería a las 10 de la mañana. De 10 a 5, De 10 a 12. 2 horas nomás. A una, profe. ¿Para qué 3, quiere más? profe. No, ¿para qué quiere Para 3? subir los Si no archivos y sabe todo en eso. 2 horas, ¿qué vas a ver en 3? Si Para sale, profe. Estamos Si en no sabe, casa pues para eso copiar. Ay, sí, tiene Ahora sí. Mejor. Descarado Pérez, o sea, ¿Qué? para copiar. Yo no dije nada.
Entonces, ¿quién dijo? A ver. Descarado. Todos otra vez les voy a cambiar las cosas. Ah, y a Pérez le dije que le iba a hacer uno diferente. ¿Por qué es así conmigo? Nomás porque sí. ¿Porque me odia? No, porque lo voy a odiar. Yo no le fallé como a Suara. A Suara ni siquiera vino a clase. Ah, sí, ya vino, pero apenas se conectó. Si es ¿Cuál que está, apenas? Desde las 9:10. qué mentiras. Yo pasé la lista a las 9:10. Y usted no estaba. Le apuesto que está acostado. Le apuesto que está acostado todavía. Repruébelo por mentiroso. Mira, también Gámez, también a qué hora se conectó apenas, hace un poquito. Hagamos no le levante falsos, profe, por favor. Si es que está, mire, porque ni contesta, creo que no está. Gámez, ¿Qué pasó? Entonces, no. ¿está dormido? No. ¿Y Es luego que por qué no me contesta? se tardó en abrir Teams Échale la culpa a Teams. a mi compu. Bueno, jóvenes, entonces, a ver, ¿acabaron la práctica del viernes? Sí, se la mandaban por correo. La práctica del viernes, Y las capturas, ¿no? sí. ¿Pero por qué por correo si estaba abierto en aula virtual para que subieran las capturas? No dijo. ¿Cómo no? Ahora, a ver, ¿por qué no entregó la tarea? Tampoco. Porque no estuve en mi casa. Tú entrégalo hoy, papito. Pero la tarea fue desde el jueves de la semana pasada, ¿Cuál tarea? la que dejé para Sí le subir. entregué. No, sí le No, entregué. Sí. no la subió. No, no la subió. A ver, espéreme. La que dice tarea primer parcial, ¿no? No, esa no, la tarea que dejé para hoy. Ya ve, ni sabe. No la hizo. La de las compuertas, mi chavo. Ah, era tarea. Sí les dije claramente, tarea. No es cierto, más dijo, ahí ustedes lo acaban. ¿No es cierto? Sí, Les es dije, cierto. les dije, esta es de tarea. Yo les hice una y les dije, la siguiente es de tarea. Ajá. Pues sí lo hice, pero no lo subí. ¿Se lo subo? Malo, malo. Pues ya no puede, está cerrado ya. Ah, porque sí. A ver, le voy a dar 5 minutos para que lo suba, a ver. Sí, cierto. A ver. Ya estoy en aula virtual. Espérenme, cambio el tiempo. Déjelo ¿No subo. se supone que hoy va a estar cerrada aula virtual? Hoy no, fue el sábado, si mal no recuerdo. El 15, ¿no? Decía. El 15, que no era el 13. ¿Quién sabe? Profe, ¿le puede regresar al mejorado, por favor? Chihuahua, todavía. Un momentito, Sí, gracias. pero ya lo borré. ¿Cómo lo regreso? Ah, no, pues ni modo. Bueno, déjelo, pongo de lo que... Es que lo copié a PowerPoint. A ver, déjelo regreso. Ahí está. Gracias. Entonces, jóvenes, pues bueno, mañana vemos unos ejemplillos de esto.